Shirley Radio. Por Onda, la superestación. ¿Cómo se vivió el último día para inscribirse o actualizar datos en el registro electoral? Está en línea Harley Monseguilemán, reportero de Unión Radio. Conversé con él también ayer, que era, por cierto, el último día, pero sí he querido conversar nuevamente para saber el balance, ¿no? Cómo se dio en Caracas esta jornada. Buenos días y bienvenido, Harley. Sí, muy buenos días para ti y para tu audiencia. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo se vivió el último día para el registro en la ciudad capital? Bueno, Shirley, se vivió con mucha cola, con la petición de muchas personas de extensión de este lapso de tiempo y con la falta de información por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde temprano veíamos en las calles cómo en algunos puntos que pudimos recorrer, por lo menos en la ciudad de Caracas, la cantidad de personas era bastante importante. Incluso en la sede del Consejo Nacional Electoral, que está en Plaza Venezuela, por momentos la fila llegó a salir del galpón que han habilitado para este proceso. No fue distinto en la Plaza Bolívar de Chacao y en otros puntos. Lo que estaba denunciando la gente, que el proceso estaba muy lento, que el caso de Chacao, que había una sola máquina para este proceso, y según lo que le decían los funcionarios del Consejo Nacional Electoral a estas personas cuando hacían la queja, era que en el caso de la actualización de los datos, la mayoría de las personas llegaban con la información poco clara y eso hacía que el proceso se retardara. Es decir, si alguna persona llegaba a hacer el cambio de su residencia, no tenían la dirección exacta para escoger el centro de votación, también se demoraban un poco y esto hacía que el proceso se tardara. Nosotros el día de ayer estuvimos en el Consejo Nacional Electoral, pues el ente rector se reunía con representantes del Centro Carter. Recordemos que ellos son convocados por el CNE como veedores internacionales para el proceso de presidenciales. Sin embargo, no nos sorprendió, pero sí esperábamos declaraciones. Digo que no nos sorprendió porque en las últimas convocatorias del CNE han sido igual, no nos han dado declaraciones, los han dado declaraciones, pero no han permitido preguntas. Los rectores del Consejo Nacional Electoral. Pensamos que en esa oportunidad del día de ayer se pudiese dar la extensión de este lapso de tiempo para que las personas se registren o actualicen sus datos. Vimos también cómo en el interior del país se generaron pues también ciertos puntos particulares. Por ejemplo, en el estado Táchira estaban reportando fallas eléctricas en varios puntos. En otros estados también estaban reportando lentitud en cuanto al proceso, y en el exterior pues también hicimos monitoreo a través de redes sociales y veíamos incluso protestas de personas que exigían que se extendiera este lapso de tiempo porque no había sido suficiente para los nuevos ingresos o para las personas que querían actualizar sus datos. Ayer conversábamos que el proceso era hasta las 3:30 de la tarde. Eso se extendió en algunos puntos hasta la medianoche. ¿Eso fue así? Shirley, así hemos visto reportes, así incluso el día de ayer en otro programa de esta misma emisora estaban entrevistando a una corresponsal y decía que habían extendido el lapso de tiempo hasta las 5:30 de la tarde. Sin embargo, un reporte oficial del Consejo Nacional Electoral no ha habido, ni por redes sociales, ni la rectora Rosalba Gil, que es la encargada del registro electoral, no ha habido ningún pronunciamiento oficial. El día de hoy, el Consejo Nacional Electoral hizo otra convocatoria, va a recibir a otros veedores internacionales en la sede del Poder Electoral. Veremos a ver si hay algún pronunciamiento al respecto. Estábamos también pendientes de la declaración de Amelia Alter, quien es la representante del registro electoral por la parte técnica, que tiene entonces este corte de registro preliminar, tampoco se dio. A partir de hoy comienzan los 10 días que el Consejo Nacional Electoral procesa todos los datos, modificaciones, nuevos ingresos que se hicieron. Sí, que en teoría ya está cerrado, no se sabe, al menos hasta esta hora, si va a haber una extensión. En teoría está cerrado, así lo indica el cronograma electoral, no ha habido pronunciamiento oficial y así como fluye la cosa. Te agradezco mucho, Harry, el reporte de lo que fue la jornada de la inscripción, actualización y registro del registro electoral
Harley Monseguilemán, reportero de Unión Radio. Esto fue en el Distrito Capital. Me voy con Yoiris Sosa, corresponsal de Unión Radio en Táchira. Justamente Harley hacía referencia de lo que había ocurrido en algunos puntos donde se había realizado la jornada. ¿Cuál es el reporte, Yoiris? ¿Cómo se vivió este último día para realizar la inscripción y registro electoral en el estado Táchira? Buenos días y bienvenida. Buen día, Shirley, gusto saludarte. Bueno, en el estado Táchira el día de ayer, realmente como lo indicó Harley, hubo problemas con el sistema eléctrico. De hecho, durante todas las jornadas de todos los días que se estaba haciendo la actualización del sistema del CNE, igual la sede del estado Táchira, que queda en la zona alta de la ciudad, presentó problemas con el sistema eléctrico. Nosotros hicimos un trabajo allí donde pues indicaban desde dentro del CNE algunos trabajadores que no tenían planta eléctrica. Bueno, no abiertamente, pero sí decían que no tenían, o hacían señas que no tenían ningún tipo de planta eléctrica o cómo poder subsanar esta situación del sistema eléctrico. El día de ayer, que fue el último día de registro o el último día de esta jornada, no hubo o tuvieron corte programado de 3 de la tarde a 7 de la noche. La cola fue inmensa. Realmente a las 7 de la noche, 7:10 de la noche, que llegó nuevamente la electricidad, continuaron trabajando, extendieron el horario hasta las 12 de la noche y ya a las 9:30 aproximadamente no habían personas en la cola, pero sí estaban dentro del centro siendo atendidos. Ahora, Yoiris, ¿hay alguna petición o alguna información que ustedes tengan? Bueno, petición me imagino que la hay de la extensión o ya formalmente pues ha quedado cerrado en la entidad, pues, y bueno, me imagino, por supuesto, a nivel nacional, el tema de la inscripción y registro. ¿No tuviste, digamos, información con quien pudiste conversar de los funcionarios del CNE si se extendería el proceso? No, hasta el momento no hay ninguna, bueno, no se sabe de ninguna extensión, tampoco no hay ninguna solicitud. Lo que sí es una solicitud de días previos de algunos jóvenes que era solicitando al SAIME poder tener una jornada de cedulación para quienes cumplieron 18 años de edad y tener sus cédulas al día para poder hacer la inscripción. Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo y es la única solicitud, aparte pues que tenía algún tipo de relación con estas jornadas que se estaban llevando a cabo de inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, te agradezco mucho, Yoiris, el reporte. Yoiris Sosa, corresponsal de Unión Radio en Táchira. Vamos con Zulia. Madeleine Palmar está allí. He querido contactar a Madeleine justamente para saber cómo se vivió ese último día para realizar el registro electoral en el estado Zulia. Buenos días y bienvenida, Madeleine. Buenos días, Shirley. En efecto, tal y como lo comentas, el día de ayer fue el último día para el inscribirse en el registro electoral. Y aquí en el estado Zulia hubo la particularidad que el proceso no terminó en la hora que se tenía prevista, que era las 3:30 de la tarde, debido al gran número de jóvenes que se encontraban todavía en cola. A pesar de que se les había anunciado que ya el proceso había terminado, ante la insistente protesta que no solamente se realizó aquí en Maracaibo, sino también en otros municipios del estado Zulia, y debido al el persistente reclamo, pues el proceso ya vino a terminar pasada la medianoche, puesto que todavía habían muchos jóvenes en cola que esperaban poder inscribirse y otros también realizar lo que era la actualización de los datos. En la ciudad de Maracaibo el proceso ya sí cerró atendiendo a la última persona que estaba en la fila aproximadamente a las 12:30 de la noche. Desde días anteriores ya los jóvenes venían solicitando que se hiciese una extensión del proceso, puesto que si bien aquí en la entidad zuliana ya se había hablado de que había un gran número de jóvenes que se habían logrado inscribir, todavía quedaban, por lo menos el día de ayer, Shirley, mientras fuimos a hacer la cobertura, habían aproximadamente unos 800 jóvenes que se encontraban en fila y que decían que de ahí no se iban a mover hasta tanto se les permitiese inscribirse en el registro electoral, cosa que lograron el día de ayer. Se atendió a la última persona que estaba en cola. Y ya bueno, para el día de hoy se espera que entonces que den un balance, sobre todo el movimiento estudiantil que lleva por nombre Mano Inscríbete, para que puedan dar un corte de cuántos jóvenes ya lograron inscribirse entonces de manera definitiva aquí en la región zuliana. Es decir que, al menos por lo que comentas, quien intentó o estuvo ayer en la fila logró inscribirse.
exactamente desde las 8 de la mañana, Shirley, y esta situación se venía repitiendo desde días anteriores, solo que el proceso sí cerraba a las 3:30 de la tarde. Ayer los jóvenes no permitieron esto. La situación se vivió no solamente en Maracaibo, también en Rosario de Perijá, en el municipio de San Francisco, y donde la gente, ante la presión, el Consejo Nacional Electoral se vio en la necesidad de atender hasta la última persona que se encontraba en fila para poderse inscribir en el registro. Bueno, completo reporte, Madeline, como siempre. Qué gusto escucharte. Tenía tiempo sin conversar contigo. Qué bueno que podamos hacerlo tan tempranito. Sé que a veces es difícil, pero te agradezco mucho el reporte. Completo reporte, como siempre. Madeline Palmar, corresponsal de UNON Radio en el estado Zulia. Me voy para Valencia. Ahí está Ruth Laverde, corresponsal de UNON Radio en la entidad. Buenos días y bienvenida, Ruth. Muy buenos días para ti y toda la audiencia. Igual para ti, Ruth. Está. Cuéntame cómo fue la jornada de esta inscripción, del último día de inscripción en el registro electoral allí en Valencia, bueno, en Carabobo. Desde que inició la jornada de inscripción por el registro electoral permanente en la región central de Venezuela, las filas no se hicieron esperar. El día de ayer no fue la excepción. Según el recorrido que nosotros realizamos por la sede del Consejo Nacional Electoral ubicada en el sector Padre Alfonso, esto en el municipio Valencia. Acá queda ubicada la sede principal. Pudimos observar largas filas de jóvenes esperando para inscribirse en el registro electoral permanente de cara a los próximos comicios. Al conversar con ellos manifestaron su preocupación ante lo que catalogaron como un proceso lento. A esta situación se le sumó los cortes eléctricos prolongados por más de 5 horas continuas. También la falta de información sobre la ubicación de algunos puntos que fueron cambiados de lugar. Fue una constante el testimonio de jóvenes que necesitaron más de 4 días para poder inscribirse. Es de mencionar también que mientras estábamos en la oficina principal del Consejo Nacional Electoral, esto en horas de la mañana, movimientos políticos de oposición entregaron un documento exigiendo la prórroga o en su defecto extensión del horario como se realizó el día de ayer. ¿Sí ocurrió esa extensión, Ruth? Sí, hasta las 11:59 de la noche del día de ayer nosotros pudimos conversar con algunos jóvenes que permanecieron en filas para poder inscribirse. En horas de la mañana, los jóvenes que continuaban esperando para acceder al registro destacaban que en la mañana solo atendieron 20 jóvenes, en la tarde, iban por el mismo camino, en fila habían más de 200 jóvenes esperando para poder inscribirse. Esta extensión se realizó solo en esta sede del Consejo Nacional Electoral, que fue la principal, repito, al norte del municipio Valencia. Las filas se mantuvieron hasta muy tarde y las personas que estaban allí lograron realizar la inscripción. Sin embargo, repito, según el testimonio de muchos de los jóvenes que se encontraban en el lugar, destacaban que el proceso tardío, estuvieron bajo el sol inclemente, no habían baños cercanos para que ellos pudieran acudir. Ahora, los que estuvieron en fila, ¿fueron atendidos, se pudieron inscribir hasta el último? La mayoría se inscribió, pero quedaron personas por fuera sin poder inscribirse. Esto según información aportada por Francisco Abreu, el secretario general del Movimiento por Venezuela en el municipio de Valencia, quien fue uno de los jóvenes que entregó el documento para solicitar esta prórroga. Esperamos que el día de hoy ellos puedan ofrecer también un balance en el que detallan cuántos jóvenes pudieron inscribirse para poder participar en los próximos comicios y cuántos quedaron por fuera. Te agradezco mucho, Ruth, el reporte. Ha sido el reporte de Distrito Capital de la mano de Harley Monseguilemán, Yoiri Sosa, corresponsal de Radio Táchira. También tuvimos a Madeline Palmar en Zulia y cerramos con Ruth Laverde, corresponsal de Radio Carabobo. Nos vamos a las 7 a Margarita. Dexi Guedes está allí, corresponsal de UNON Radio, para hacernos el reporte de cómo fue hasta ahora. Según el cronograma, pues ya se ha cerrado la posibilidad que usted se pueda inscribir o actualizar sus datos en el registro electoral. Hay algunas solicitudes de prórroga, pero hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha manifestado si efectivamente pues el proceso se va a extender en los próximos días. Vamos a hacer una pausa, nuestra recomendación musical del día.